Revelado, como Roma usó la cruz en un plan siniestro para aterrorizar a millones en la antigüedad, Miguel llegó a casa después de una larga jornada de trabajo en la oscuridad de la noche. La ciudad parecía más silenciosa que de costumbre, y un escalofrío recorría su espalda al recordar las historias que habían estado circulando por el barrio. Desapariciones misteriosas, susurros de que el antiguo templo, despojado de su gloria, era el epicentro de una maldad ancestral. Miró a su madre, tendida en la cama, y a Bella, jugando en un rincón, ajena a la sombra que se cernía sobre ellas. Cada día era una lucha, cada noche un sacrificio. Mientras descansaba en el desvencijado sillón de su casa, oyó murmullos inquietantes provenientes de la calle. Eran los vecinos, todos compartiendo las mismas inquietudes. ¿Viste a Roberto? Desapareció, se lo llevaron al templo, decía una voz temblorosa. El corazón de Miguel se detuvo. La gente no hablaba abiertamente, pero sus miradas temerosas lo decían todo. Desde que el templo había caído en el abandono, los rumores se multiplicaban, tejían una red de estupor que hundía a todos en un mar de paranoia. De repente, al asomarse por la ventana, lo vio. Un hombre de aspecto respetable, un dirigente comunitario, pero que en su mirada profunda había algo inquietante, casi depredador. Observaba a Bella con fijación y Miguel sintió que la rabia y el miedo se fundían en su pecho. El instinto de protegerla ardía como fuego en su interior. No podía dejar que ese ser maligno se acercara. Con cada latido, la urgencia lo impulsó a salir de casa, decidido a seguirlo. Las calles estaban envueltas en sombras y el aire se sentía denso, con un silencio que rugía en sus oídos. Cada paso lo llevaba más cerca del templo, cuyos muros en pie parecían susurrar secretos de una época olvidada. Miguel respiró hondo, debía ser valiente. Con la curiosidad fusionada con el terror, se acercó hasta que pudo escuchar un murmullo que emanaba desde dentro, un cántico antiguo que helaba la sangre. El templo, un lugar con piedras que parecían morder el tiempo, lo llamaba. Cuando encontró una entrada oculta, la oscuridad lo envolvió. Dentro, los ecos de rituales romanos antiguos resonaban. Los símbolos espeluznantes se iluminaban con la luz tenue de su linterna. ¿Qué es esto?, murmuró para sí mismo, sintiendo un sudor frío deslizándose por su frente. Fue entonces que se topó con algo que le heló el corazón. Un vecino, uno de los desaparecidos, emerge de las sombras. Sus ojos vacíos parecían contar historias de horror, un mensaje que no quería entender. Cuidado, susurró el hombre, con voz quebrada, como si las palabras lo desgastaran. El culto cada luna llena. La frase se desvaneció en su mente, dejándolo ante un precipicio de terror. Miguel entendió que el tiempo se agotaba. La oscuridad no solo acechaba en el templo, sino que se extendía por cada rincón de su barrio, manipulando a su gente, atando a todos con el hilo del miedo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada instante que pasaba en aquella caverna de ecos, Miguel se cuestionaba, ¿quién lo protegería a él y a su familia de esta oscuridad antigua? La presión era infinita y la atmósfera, densa. La decisión lo asfixiaba. ¿Debería ir más allá y enfrentar lo que se escondía en las sombras del templo, o regresaría a su hogar, quizás para siempre en la inacción? Mientras el canto resonaba más fuerte, la pregunta quedó en el aire: ¿sería capaz de desafiar la oscuridad que había acechado a su gente desde tiempos inmemoriales? Miguel sintió que el aire dentro del templo se espesaba, casi como si la oscuridad misma lo abrazara. El murmullo se intensificaba, inundando sus oídos con un tono hipnótico que parecía arrastrarlo hacia lo desconocido. Sin una segunda opción, avanzó. La debilidad en sus piernas se contradijo con el ardor de su determinación. Sabía que debía descubrir qué estaba sucediendo, no solo por su familia, sino por todo su vecindario. Las paredes del templo estaban cubiertas de símbolos antiguos, oscuros y extraños, que parecían moverse en la penumbra. Con cada paso que daba, Miguel advirtió que la realidad se disolvía. Unas sombras danzantes parecían burlarse de él. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando como un tambor en el silencio del lugar. De pronto, el cántico cesó. Un escalofrío helador recorrió la estancia.
Miguel se detuvo, cada sentido alerta, y en ese instante, supo que lo observaban. Giró rápidamente la vista hacia su derecha y, en la penumbra, vio figuras humanas, sus rostros desprovistos de humanidad, en una expresión de suprema obediencia. Eran los desaparecidos. El horror lo invadió, estaban ahí, atrapados entre un mundo y otro, al servicio de una voluntad oscura. ¿Por qué quedaste?, preguntó uno de ellos, sus labios resecos apenas moviéndose. Miguel supo que esa era la voz de Roberto, su ex compañero de trabajo. «Roberto, ¿qué está sucediendo aquí?». La pregunta emergió entre el caos de su mente. Cada luna llena el ritual Roberto apenas pudo articular, antes de que una sombra más oscura que la misma noche se envolviera sobre él. Miguel tuvo que desviarse, el pánico lo llevó hacia atrás. Una figura imponente se alzó en el centro del templo, el líder del culto. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, y su sonrisa era tan amplia que parecía querer tragarse la luz misma. «Bienvenidos, hermanos. Hoy, la luna llena nos da poder y lo sacrificaremos por la renovación de nuestras almas», declaró con una voz resonante que golpeó el aire. Miguel sintió que la resistencia se desvanecía. ¿Sacrificio? Las palabras resonaban en su cabeza, cada sílaba un clavo en su ataúd de terror. Miró a su alrededor y la verdad se desplegó ante él. Los desaparecidos eran parte de un ritual macabro, y él podría ser el siguiente. Con su corazón latiendo como un tambor de guerra, buscó una salida, una forma de salvarse y de salvarlos a todos. Recordó el rostro de Bella. ¿Qué pasaría si un día esa oscuridad lograba alcanzar su hogar? Había que actuar rápido. Miguel se deslizó en un rincón oscuro, cada nervio en su cuerpo gritándole que huyera. Pero el recuerdo de aquella mirada fija en su hermana lo mantenía ahí. Entonces, en medio de la confusión, un grito desgarrador cortó el aire, fue el eco de una vida extinguida en el altar. La visión lo descompuso por dentro y, de un empujón, se lanzó hacia adelante. Mientras corría, el jefe del culto lo vio. «Él es el que debe sacrificarse», exclamó, y sin pensarlo, Miguel se dio la vuelta. La oscuridad se abalanzó tras él, como un lobo detrás de su presa. La noche clamaba a su alrededor. No tenía tiempo que perder, correr era su única opción. Sin embargo, al dar una vuelta, se encontró frente a una puerta cerrada que quizás lo llevaría hacia la libertad, o a una trampa mortal. Abriría esa puerta y arriesgaría su vida, buscando la salida, o se quedaría y enfrentaría al terrible culto que había capturado a sus vecinos. Las decisiones pesaban en su mente, mientras la sombra del culto se acercaba, hambrienta y lista para devorarlo. La pregunta quedó suspendida en el aire: ¿estaría dispuesto a sacrificar todo por salvar a quienes amaba? En ese instante, con el aliento entrecortado, sintió que la oscuridad podría ser más poderosa de lo que jamás imaginó, y quizás, él era la clave que necesitaban. Pero antes de que pudiera actuar, un grito implorante rompió el silencio. Una voz familiar. ¿Era Bella? El terror se apoderó de él. La puerta hizo crujir sus bisagras. La decisión debía tomarse. ¿Cómo? Podría huir y dejarla atrás. Mientras el eco de su voz resonaba, el tiempo parecía detenerse. Las sombras se cernían, la oscuridad amenazaba con engullirlo. ¿Era posible que el sacrificio de una vida pudiera cambiarlo todo? Su corazón y su mente estaban en guerra, y las respuestas estaban a punto de revelarse. El eco del grito desgarrador de Bella seguía resonando en la mente de Miguel mientras su corazón latía frenéticamente. La puerta ante él parecía un portal hacia dos destinos opuestos, la libertad o la condenación. La tensión en el aire se sentía densa, casi tangible, como si la oscuridad misma intentara restringir su respiración. Sin pensarlo, empujó la puerta con una fuerza inesperada. Se abrió de golpe, revelando un estrecho pasillo que se perdía en la penumbra. Tan pronto como cruzó el umbral, el sonido de sus pasos reverberó por las paredes, un eco que pareció burlarse de su intento de escapar. A su espalda, el culto se movía como un torrente oscuro. La voz del líder resonaba con una autoridad aterradora, mezclando el murmullo hipnótico de las sombras, como si intentaran encerrar a Miguel en un laberinto de terror inescapable. «Atrápenlo», gritó. «No puede escapar de su destino». La desesperación lo empujaba a avanzar a través del pasillo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas que chisporroteaban con un brillo ominoso, cada icono emanando una energía que le helaba la sangre. Algo en su interior le decía que esos símbolos eran un lenguaje de poder, quizás el mismo que había mantenido a los desaparecidos prisioneros. La promesa de la liberación se mezclaba con el miedo,
y la única certeza que tenía era que no podía mirar atrás. De repente, una bifurcación apareció ante él, una opción entre dos nuevos caminos. A la izquierda, el pasillo se oscurecía aún más, el aire parecía volverse más frío y un susurro desgarrador lo invitó a entrar. A la derecha, una tenue luz parpadeaba, como un faro en la oscuridad. Bella, gritó, recordando su voz, el amor que lo mantenía aferrado a la esperanza. No podía perderla. No podía dejarla caer en ese abismo. Sin embargo, la incertidumbre lo asaltaba. ¿Sería un error? El camino iluminado prometía claridad, pero el izquierdo parecía traer consigo el eco de secretos oscuros. Con el temor como su único compañero, finalmente eligió el camino a la derecha. Avanzó decidido, cada paso se sentía como un galopar hacia su destino, llevándolo a través de una serie de túneles en forma de círculos que parecían retorcerse y tomar sentido a cada paso. Pero la luz que antes había guiado sus pasos comenzó a mitigar su brillo. El aire se volvió peor, más espeso, y de repente, una risa burlona resonó en el camino. ¿Realmente crees que podrás escapar? La voz era profunda y resbaladiza, resonando desde lo profundo del oscuro túnel. Miguel sintió como una corriente helada recorría su espina dorsal. La risa era un recordatorio de que estaba siendo observado, cazado, y no estaban dispuestos a dejarlo ir. El crujido de los pasos del culto sonaba cada vez más cerca. Miguel intensificó su marcha, pero las sombras comenzaron a alargarse y tenues brazos parecían intentar atraparlo. Sabía que no podría correr para siempre. La salida no era solo su objetivo, era la única manera de romper la maldición que los mantenía a todos cautivos. Entonces, de repente, se topó con una pequeña habitación. Allí, en el centro, había un altar cubierto de objetos olvidados, fotografías, objetos personales, fragmentos de vidas perdidas. Un viejo libro, desgastado y cubierto de polvillo, reposaba abierto entre todos esos recuerdos, sus páginas llenas de símbolos que Miguel había visto en las paredes del templo. Sin embargo, algo cambió en él, una corazonada se apoderó de su mente. Ese libro no solo era un registro de los rituales del culto, parecía ser la clave que necesitaba para enfrentarse a ellos. A medida que se acercaba, las sombras comenzaron a danzar más frenéticamente, como si presintieran la amenaza que sus palabras podían desatar. Mientras Miguel se inclinaba sobre el libro, la risa maligna retumbó nuevamente. No te será fácil, muchacho. El tiempo corre en tu contra. Al sacrificar a uno de los tuyos, obtendrán lo que desean. En ese momento, la puerta por la que había llegado se cerró bruscamente, dejando a Miguel atrapado en el apretado abrazo de la oscuridad. Lo único que podía hacer era enfrentar el desafío que lo aguardaba. Las palabras escritas en el libro podían ser la salvación o la condenación. Pero antes de que pudiera siquiera decidir cómo actuar, un grito estremecedor emergió detrás de él. Maldito seas, Miguel. Tendremos lo que es nuestro. La voz de Bella se alzó en el aire. El mismo destino oscuro que había atormentado a su vecindario estaba ahora a punto de convertirse en su realidad. Él era la pieza final de un rompecabezas aterrador, y el culto no se detendría hasta que todo estuviera consumado. La pregunta era, ¿podría Miguel encontrar la manera de revertir el ritual antes de que fuera demasiado tarde? ¿O sucumbiría a la misma oscuridad que había devorado a tantas almas anteriores? El libro rugía con poder, y Miguel sabía que se encontraba en un juego siniestro. Cada segundo contaba, y el tiempo estaba a punto de cumplirse. La habitación pareció encogerse a su alrededor mientras Miguel se esforzaba por procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de Bella, impregnadas de un dolor desgarrador, resonaban en su mente. Se sentía como un trozo de carne expuesta ante una manada de lobos hambrientos, atrapado entre la desesperación y la urgencia. Tomando el viejo libro entre sus manos temblorosas, sintió que su pulso se aceleraba, los símbolos en las páginas parecían cobrar vida, pulsando al unísono con su propio corazón. ¿Qué se supone que debo hacer?, murmuró para sí mismo, apenas audiblemente. La risa burlona del culto reverberaba en sus oídos, como un eco perturbador que lo instaba a desistir. Las paredes parecían cerrarse y el aire se tornaba denso, casi incapacitante. Se enfocó en el libro, buscando respuestas en las garabatos de un idioma prohibido. Esta era su única oportunidad para salvar a Bella y liberarse de sus captores. Cada giro de página revelaba un nuevo secreto oscuro. De repente, un rayo de luz iluminó una frase que sobresalía entre las demás: el sacrificio de sangre es la clave. Un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que las palabras implicaban algo que nunca había imaginado:
Alguien debía morir para que todos pudieran vivir. La risa se detuvo abruptamente, dejándolo en un silencio ominoso. Un sudor frío le empapó la frente mientras consideraba su próxima acción. La mente de Miguel giraba como un tornado, sopesando las implicaciones de aquellas palabras. No voy a dejar que hagan esto, pensó, apretando el puño alrededor del libro. No podía sacrificar a nadie, no podía masacrar una vida por la suya. En ese momento, un ruido sordo resonó detrás de él. Giró rápidamente, y su corazón se paralizó al ver una sombra proyectándose contra la pared. Era uno de los miembros del culto, su rostro cubierto por una capucha oscura, ojos destilando una malicia que lo hacía temblar. ¿Crees que puedes buscar el poder sin pagar su precio?, dijo la figura, su voz penetrante como un siseo de serpiente. Miguel sintió que la adrenalina le invadía el cuerpo. No voy a dejar que te lleves a Bella, gritó, tratando de exhalar valor. La sombra se rió nuevamente, un sonido que llenó la habitación con un eco frío. Entonces, deberás enfrentar las consecuencias de tu decisión. La oscuridad siempre cobra su tributo. La figura se abalanzó hacia él, y Miguel reaccionó instintivamente, levantando el libro en un gesto defensivo. Las páginas comenzaron a brillar intensamente y, a medida que el culto se acercaba, él pronunció las primeras palabras que entendió, su voz temblando pero decidida. Con el poder que yace aquí, condiciono tu voluntad. La habitación vibró. Las inscripciones en las paredes comenzaron a resplandecer y un viento huracanado se desató, arremolinando objetos, fotos y recuerdos por doquier. Las sombras parecieron retroceder, su risa tornándose gritos de angustia. La figura encapuchada trató de avanzar, pero el flujo de energía las mantenía a raya, obligándolas a flotar lejos de él. Por favor, Bella, escúchame, aulló Miguel, sintiendo que su voz se perdía en el viento. Debo salvarte. Sin embargo, en ese mismo instante, un dolor punzante comenzó a surgir en su pecho, como si la habitación misma estuviera reclamando algo a cambio de su esfuerzo, y entonces, comprendió, con un horror creciente, que el sacrificio a ser hecho podía ser el propio. Sus manos temblorosas aferraron el libro más fuerte. La luz de las inscripciones brillaba intensamente, pero su interior lo consumía. Una elección cruel se presentaba ante él. Luchar por su vida o aceptar ese destino aterrador. En la penumbra de su mente, el eco de Bella resonó una vez más, no te rindas. Y aunque el terror lo invadía, también encendió una chispa de esperanza. Pero antes de que lograra cerrar el libro, un grito lacerante emergió de la habitación, seguido de un silencio sepulcral. La figura oscura retrocedió y, entre susurros desquiciados, Miguel vio encenderse un nuevo símbolo en la pared. Era él. Rostro de Bella, o al menos su recuerdo, atrapado entre el papel y el horror. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?, susurró la figura, mientras la negrura comenzaba a cobrar vida a su alrededor. Miguel sabía que no solo luchaba contra el culto, sino contra un destino que antes había ignorado. La noche se despedía lentamente y el tiempo se agotaba. En ese momento, la verdad surgió como un grano de arena en su mente. ¿Quién será el elegido? Con el poder del libro resonando entre ellos, el culto se acercaba una vez más. Cada segundo se convertía en un cuento oscuro de sufrimiento y sacrificio, mientras un terrible dilema se cernía en el aire. Para salvar a Bella, Miguel sabía que lo iba a perder todo. La oscuridad tenía hambre, y el sacrificio podría ser inevitable. A medida que el grito se desvanecía en la penumbra, la pregunta permaneció suspendida: ¿hasta dónde llegaría Miguel para salvar a la única persona que amaba? El pulso de Miguel resonaba como un tambor en su cabeza, y la habitación parecía girar a su alrededor. Las palabras del culto se repetían en su mente como un mantra: la oscuridad siempre cobra su tributo. ¿Qué significaba esto en realidad? Se preguntó mientras el sudor le escorría por la frente y su respiración se aceleraba. Cada sombra que se acercaba a él le recordaba que el tiempo se estaba escurriendo como arena entre los dedos. Las inscripciones en las paredes pulsan una advertencia, vibrando intensamente. Su mente daba vueltas, amalgamando posibles soluciones, pero no había respuestas sencillas. Uno de los cultistas se plantó frente a él, una risa cruel filtrándose de su boca. El poder tiene un precio, joven. No puedes escapar de eso. Elige. Miguel sintió que su mundo se desgarraba y la imagen de Bella lo invadió, sus ojos helados en su memoria. Si solo pudiera liberarla, si tan solo pudiera regresar al momento en que todo comenzó, pensó, apretando el libro con todas sus fuerzas. Una idea temblorosa surgió de su mente. ¿Y si el sacrificio no lo era todo? No podría sacrificar a Bella,
no podía, pero podría incluso sacrificar su propia vida. Repentinamente, el libro chisporroteó en su mano, y las letras comenzaron a danzar en las páginas. Una frase emergió, clara como el agua: el sacrificio por amor nunca es en vano. A medida que comprendía las implicaciones de su descubrimiento, la figura encapuchada se acercó, estirando una mano esquelética hacia él, como si quisiera apoderarse de la esencia misma que emanaba de su ser. Sabes que solo un sacrificio real puede detener el ritual. Tu vida a cambio de su libertad, murmuró con una voz que helaba la sangre. Miguel tragó saliva, sintiendo el peso de la decisión. El amor que sentía por Bella ardía en su pecho, pero el terror de la muerte lo contenía. No, gritó, a su vez que cerraba los ojos, como intentando apagar el miedo con la oscuridad. En ese instante, una luz titilante emergió del libro, y un JENE6QOI lo envolvió, casi como un abrigo protector. La sombra fue empujada hacia atrás, gritando mientras la habitación estallaba en un torbellino de colores y luces asombrosas. Déjame en paz, por favor, aulló Miguel, sintiendo que todos sus esfuerzos comenzaban a hacerse añicos. La habitación estalló en ecos de susurros que parecían burlarse de su resistencia. ¿Qué había hecho? En su intento de salvar a Bella, había invocado algo que no comprendía. La energía del libro lo atraía, lo dominaba, como un imán de horror. Ya no era solo su vida en juego, ahora, las almas de aquellos que habían caído antes también parecían imbricarse en su destino. Sintió la presión del tiempo conformándose en su piel, como una trampa inexorable. El culto giró alrededor de él, las sombras retumbando en su ser. El tiempo se acaba, Miguel. El sacrificio se debe realizar antes del amanecer, ¿y si tú fueras el precio? Miguel apretó el libro con fuerza, su corazón palpitando con cada latido. Necesitaba una respuesta. Con sus ojos cerrados, recordó la calidez de Bella, su risa. No, no puede ser así, pensó. En un último intento de invocación, abrió el libro y gritó las palabras que resonaban en su mente. En ese instante, la oscuridad asumió una forma física, un torbellino de sombras y susurros que prometía devorarlo. Los rostros de otros sacrificios aparecieron alrededor de él, mirándolo con desesperación. ¿Quién será el elegido? La pregunta retumbó en su mente, y la figura oscura avanzó un paso, burlona. A medida que el tren de pesadillas conseguía acercarse, Miguel supo que la verdadera batalla no solo se libraba en la sala, sino en su propia alma. Con cada segundo que pasaba, las sombras se estrechaban y apretaban, y así, mientras el reloj marcaba la medianoche, la elección se convirtió en un grito desgarrador. ¿Podría un amor vencer a la oscuridad, o Miguel estaba destinado a convertirse en el último sacrificio? A medida que el grito de Miguel se desvanecía en el aire denso de la habitación, el eco de su voz parecía resonar por numerosos rincones oscuros, mezclándose con los susurros de las almas atrapadas. Las sombras no cejaban, girando alrededor de él como un remolino voraz, sus figuras distorsionadas revelando rostros de antiguos sacrificios que clamaban por auxilio. El culto, compuesto por sombras vestidas de ropajes negros, parecía cobrar vida. Sus ojos, vacíos y oscuros, lo observaban con un hambre insaciable. El precio de la libertad nunca ha sido tan alto, gruñó uno de ellos, levantando un puño como si quisiera asestarle un golpe. Miguel sintió un escalofrío profundo recorrerle la espalda y, aún en su terror, tomó una decisión. No, no iba a dejar que destruyeran todo lo que amaba. No mientras había un atisbo de esperanza. Bella, lo haré por ti, gritó, la voz temblando pero firme. Con cada palabra, sientes que el poder del libro fluía a través de él. Deseo profundamente que las letras brillasen como iluminaciones en la oscuridad, que sus palabras libres pudiesen romper el hechizo. Con una voz enardecida, recitó las palabras del libro, sintiendo que el aire vibraba a su alrededor. A medida que sus pronunciaciones resonaban, las sombras comenzaron a apartarse, a retroceder, como si la luz que emanaba de él fuese la única salvación del lugar. Pero la figura encapuchada no se dejaba intimidar. Lo que invocas, joven, puede volverse en tu contra. El sacrificio se acerca. La voz parecía un eco del abismo mismo, fría y penetrante. El viento comenzó a arremolinarse a su alrededor, llenando la atmósfera de un murmullo extraño, casi como si las voces de las almas lo instaran a seguir adelante. Se sentía dividido, entre la esperanza de una salida y el terror que se avecinaba. No puedo rendirme, no puedo dejar que esto me consuma, pensó, apretando el libro contra su pecho. Abrázame, Miguel. La voz de Bella surgió de algún lugar en su mente, tan clara que le erizó la piel.
Y en ese segundo, la imagen de su rostro, feliz y despreocupada, se dibujó en su memoria, fuerte y vibrante. Los ojos de él se humedecieron mientras su determinación se hacía más fuerte. Lo haré, juro que lo haré, susurró, con cada palabra, el libro chisporroteaba más intensamente. Las letras giraban salvajemente, como si quisieran liberarse de las páginas. La luz que emanaba salió disparada hacia las sombras, desgarrando la oscuridad en hilos de colores vibrantes que iluminaban el espacio. Sin embargo, aquel acto de coraje y amor tardó en tener efecto. Las sombras, retorciendo su forma, comenzaron a reagruparse de nuevo, enfurecidas. El sacrificio nunca será suficiente, Miguel. No puedes perderte en ilusiones, dijeron, acercándose más, envolviéndolo una vez más en su abrazo nefasto. El reloj sonó nuevamente, como una ironía del destino. La medianoche se cernía sobre él y el tiempo se estaba acabando. ¿Qué debes entregar? Era el eco de las voces retumbando en su cabeza. Con cada segundo, la elección lo aplastaba, el vórtice de sombra se intensificaba, y el sacrificio se transformaba en un espectro aterrador. La figura encapuchada se abalanza hacia él, una sombra contra la otra. Miguel comprendió que las palabras del libro eran verdad, el camino hacia la libertad tendría consecuencias que no podía prever. Su corazón latía furiosamente mientras se preparaba para la lucha final. Se enfrentaría a lo que viniese, no por él, sino por ella, por Bella, y cuando todo parecía desmoronarse, algo dentro de él estalló. La luz del libro, un estallido de esperanza, emanó descontroladamente, iluminando cada rincón de la habitación, volviéndose un titán de luz contra la oscura amenaza. Una risa burlona reverberó, mientras la figura encapuchada parecía resistir, agazapándose entre las sombras. El sacrificio tomará forma, Miguel, la voz resonó, una promesa insidiosa. Y Miguel, con el mundo desmoronándose a su alrededor, supo que estaba a punto de descubrir que el amor no solo puede vencer la oscuridad, sino que también puede traer consigo desastrosas revelaciones. Y en el corazón de la tormenta, la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría salir victorioso de tal oscuridad, o ésta lo consumiría todo, llevando consigo el legado de su amor? La luz del libro estalló en un estallido abrasador, empujando las sombras hacia atrás. Sin embargo, la figura encapuchada no retrocedió, al contrario, se abalanzó con un movimiento ágil hacia Miguel. Crees que puedes salvar lo que amas, pero los hilos del destino son más oscuros de lo que imaginas, dijo, mientras la risa se transformaba en un grito gutural. Miguel sintió como el aire se tornaba denso, casi tangible. Cada susurro de las sombras parecía invadir sus pensamientos, arañando su mente. ¿Qué será de Bella si caes en sus garras? Resonaba una voz tras otra en su cabeza, desgarrando su voluntad mientras las sombras se arremolinaban en torno a él. No. No me detendrás, gritó, recitando nuevamente las palabras del libro con más fuerza. La luz se intensificó, pero las sombras no cedían. Eran un océano oscuro que intentaba arrastrarlo a las profundidades. La figura encapuchada comenzó a reír, una risa que hacía eco de antiguas maldiciones, llenando la habitación con calidez mortal. De repente, una racha de viento helado cortó el espacio, y Miguel sintió que la luz del libro empezaba a desvanecerse. El sacrificio requiere algo más valioso que palabras, ingenuo. Todo lo que amas tiene un precio, dijo la figura mientras levantaba el puño, como si ese gesto fuese suficiente para ahogar la luz. Suficiente. Miguel, en un grito de desesperación, extendió las manos, buscando canalizar cada recuerdo de Bella, cada momento compartido que le había dado fuerzas. La imagen de su sonrisa se proyectó con fuerza, elevando su espíritu en medio del caos. La luz del libro vibró en respuesta, pero la figura encapuchada no se detuvo. Recuerda esto, Miguel, susurró la sombra. En cada elección hay dolor. Esa es la única verdad. Y, como un relámpago, la figura desapareció, pero no sin dejar una marca en su mente. Un silencio inquietante llenó la habitación, un silencio que abrumaba, como si la oscuridad misma se reagrupase con más fuerza. Miguel sintió que su corazón latía con una intensidad asfixiante. La luz se había reducido a un tenue resplandor, y las sombras estaban sosteniéndolo, acercándose a su núcleo. «¿Y si el sacrificio que debes ofrecer eres tú mismo?», resonó una voz entre las sombras. Miguel se congeló. Esa idea comenzó a tomar forma, como una serpiente arrastrándose entre sus pensamientos, introduciendo paralelismos aterradores entre su amor y su vida. La sombra más grande, la más imponente, apareció de nuevo. En este ritual, nada se otorga sin una suma. Todo tiene un costo.
¿Estás dispuesto a pagar el precio, Miguel? La pregunta flotó en el aire, seductora y aterradora. Miguel cerró los ojos, tratando de encontrar claridad en medio de la confusión. Las imágenes de Bella aparecían y desaparecían en su mente como luces parpadeantes. No puedo, murmuró, su voz temblando al enfrentar la cruda realidad. No puedo dejar que todo termine así. Pero la sombra se acercó más, sus ojos oscuros brillando como brasas. La verdadera pasión es el sacrificio. ¿Cuánto amas a Bella para luchar contra esto? ¿Cuánto te atreverías a perder? Las palabras de la figura descendieron como una niebla helada, arrastrando consigo la incertidumbre. Miguel abrió los ojos, su confusión transformada en determinación. No voy a dejar que esto me arrebate a Bella. Con esa convicción, concentró toda su energía en el libro, buscando en las páginas ese poder que aún le daba esperanza. Las sombras temblaron, retrocediendo una vez más. Sigue luchando, Miguel. Pero recuerda, la voz se desvanecía en un susurro burlón. Todo sacrificio trae consigo una elección fatídica. Ante él, los rostros de las almas atrapadas comenzaron a surgir, mirándolo fijamente, cada uno esperando un desenlace. Y mientras el círculo de luz que había creado comenzaba a desmoronarse, Miguel supo que su elección estaba cada vez más cerca. Los ecos del ritual reverberaban en su mente mientras una pregunta inquietante se formaba. ¿Qué pasaría si el verdadero sacrificio que tenía que hacer era aún más oscuro de lo que había imaginado? Y en ese instante, la oscuridad se aglutinó formando una figura que se erguía ante él, con una sonrisa escalofriante. ¿Estaba el verdadero sacrificio cambiando su esencia y aquella sombra, una representación de su mayor miedo? La respuesta estaba a punto de revelarse. Miguel sentía que el aire a su alrededor se volvía más pesado, cada respiración era un esfuerzo, como si el mundo entero se hubiera concentrado en un punto abrumador. La figura que se alzaba ante él no era solo una sombra, sus ojos, que parecían consumir la luz, eran espejos del miedo profundo incrustado en su alma. ¿Quién eres?, se atrevió a preguntar, su voz apenas un murmullo ahogado por la opresión del ambiente. Soy lo que tú temes, lo que todos temen, respondió la sombra con una voz gelida, como el susurro del viento en una noche sin luna. Soy la parte de ti que siempre ha estado en la oscuridad y que ahora clama salir. Miguel trató de retener su miedo. Pensó en Bella, en su risa, en cómo su amor se había convertido en su único ancla en ese mar de sombras. No eres más que un engaño, proclamó, sintiendo que su voz temblaba, pero luchó contra ello. No me harás dudar de lo que siento. ¿De verdad? ¿O es la duda la que te consume? Cada palabra que pronuncias es un hilo que te ata a este juego. La figura extendió su mano, mostrándole una escena aterradora, Bella, atrapada en un lugar oscuro, sus ojos llenos de terror. Miguel sintió que el corazón se le encogía. No, gritó, intentando romper el hechizo. La imagen persistía, como una cicatriz que nunca sanaría. La angustia apretaba su pecho, y de repente, comprendió, la luz del libro ya no era suficiente para contrarrestar la oscuridad que emanaba de la figura. ¿Ves?, dijo la sombra. Esa imagen es solo un anticipo de lo que podría pasarte a ti, a ella. La única manera que tienes de salvarla es enfrentarte a lo que temes de verdad. Pero, Miguel, ¿estás preparado para pagar el precio? Las sombras se encerraban, como serpientes acechantes, y Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La desesperación lo empujaba a escoger entre su propia vida y la salvación de Bella. El miedo, esa fuerza oscura, parecía jugar con su mente, destrozando cada fragmento de resolución. Cada pensamiento se convertía en un eco de la voz de la sombra, implacable y burlona. No puedo dejar que esto suceda, exclamó Miguel, sus manos comenzando a brillar con un resplandor intermitente. Alzó el libro, canalizando lo que quedaba de su luz, pero estaba claro que la sombra crecía en fuerza, desafiando cada intento por liberarse. Si tengo que enfrentar mi miedo, lo haré. La figura se inclinó hacia adelante, como si se deleitase en su rabia y desesperación. Entonces, prepárate. En un movimiento rápido, hizo estallar un puñado de sombras que se arremolinaron hacia él, atrapando su esencia. Miguel sintió su propia energía ser drenada, como si los recuerdos de Bella se desvanecieran con cada latido de su corazón. Las imágenes de su pasado se agolpaban, risas, abrazos, momentos dulces y amargos, todo se entrelazaba con una sensación creciente de pérdida. La figura sonrió, disfrutando del tormento. Eres afortunado, hermano. En tu desesperación, descubriremos lo que realmente valoras. ¿Tu amor? ¿Tu vida?
En ese instante, un grito desgarrador de Bella resonó en su mente. Era un llamado que desgarraba el silencio y lo llenaba de pánico. La encarnación del terror que enfrentaba ahora no era solo externa, era la sombra de sus propios demonios. Basta. Como un destello de luz, la furia de su amor explotó. Un rayo de energía iluminó el cuarto, dispersando las sombras momentáneamente. Pero, como una tormenta en el horizonte, las sombras regresaron, más densas que antes, formando un manto que lo cubría. ¿Y si tu única opción es renunciar a lo que amas para salvarlo? La figura se rió, la risa resonando en las paredes como un eco eterno. La pregunta quedaba flotando, como un cuchillo en el aire. Miguel sintió el suelo temblar de nuevo, como si el universo conspirara para tragarse todo lo que había luchado por conservar. Pagaré cualquier precio pero nunca me rendiré. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y la figura se acercó aún más, su sonrisa ahora una mueca de triunfo. Miguel sabía que la prueba que estaba a punto de enfrentar era más brutal que todo lo anterior. La esencia de su ser estaba en peligro. Entonces, el momento decisivo se acerca, se deslizó la voz de la sombra, transformando la atmósfera en una espiral de terror. Miguel apretó el libro contra su pecho, el sudor deslizándose por su frente, y en ese mismo instante, un destello de brillantez lo deslumbró. Y cuando las sombras finalmente comenzaron a ceder, la pregunta marcaba su destino: ¿cuánto estaba realmente dispuesto a perder para rescatar a Bella de las garras de esas tinieblas? Al frente, la figura le ofrecía una elección, y Miguel supo que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Un sacrificio irreversible? ¿Qué estaba dispuesto a dejar atrás? El aire se tornó helado alrededor de Miguel. La sombra sonreía y la risa resonaba como un eco oscuro entre las paredes que parecían cerrarse. El estómago de Miguel se revolvía, y el miedo palpitante se intensificaba. Estaba rodeado por una niebla oscura, casi tangible, que parecía estrangularle el aliento. ¿Estás listo para perderlo todo?, preguntó la figura, su voz un susurro amenazante. Miguel tembló ante la idea. ¿Qué significaba eso? La desesperación por proteger a Bella lo arrastró, sabía que su amor requería sacrificio, pero la magnitud de esa entrega era aterradora. Sin embargo, no había tiempo para la duda. En ese instante, recordó la última vez que vio a Bella, su risa pura resonando en su memoria. La imagen de su rostro iluminó su corazón, un fuego que quemaba todo lo que podía suponer que estaba a punto de perder. No, no voy a dejar que te la lleves, murmuró, sus ojos fijos en la sombra que lo desafiaba. Te lo advierto, enfrentar la verdad duele. ¿Quién serás cuando las luces se apaguen? ¿El héroe o el cobarde? La figura se desplazó hacia él, más cerca, como un depredador acechando a su presa. Las sombras se agolpaban a su alrededor, cubriendo todo con una oscuridad inquietante. Miguel apretó el libro con más fuerza, sintiendo el poder latente en sus páginas. Si mi amor es un sacrificio, entonces estoy dispuesto. No me detendré, gritó, su voz resonando con una determinación renovada. Un destello de luz emanó del libro, iluminando brevemente los contornos en el rostro sombrío que lo observaba con burla. Luz versus oscuridad es un duelo eterno. Pero recuerda, Miguel, el amor no es suficiente para vencer mis sombras. Debes ir más allá. La figura levantó su mano, y un torbellino de sombras se arremolinó, buscando atraparlo. Miguel sintió el frío de la desesperación recorriendo su cuerpo mientras la oscuridad se peleaba con su luz. Retrocedió, pero el deber de salvar a Bella lo mantuvo firme. No. Tu poder no tiene control sobre mí, respondió, su voz resonando con eco, resonando en su propio interior. Con cada palabra, se llenó de una intensidad que despertaba la magia del libro. Una ráfaga de luz surgió de su pecho, dividiendo las sombras un momento más. Sin embargo, la sombra sonrió aún más, como si le divirtiera la lucha. ¿Eres capaz de soportar el peso de la verdad? Te haré ver lo que has querido ocultar. En un abrir y cerrar de ojos, las sombras se transformaron en visiones, imágenes distorsionadas de su vida, sus peores temores cobrando vida ante él. Vio el rostro de Bella, pero en lugar de una sonrisa, su mirada era de horror, de dolor. Miguel. Ayúdame, gritó, y su voz rasgó la tela del espacio. Miguel sintió que le golpeaba el corazón, una puñalada helada que atravesaba su alma. No murmuró, arrodillándose. La sombra se inclinó, disfrutando del sufrimiento que causaba. Mira cómo el amor se convierte en desesperación. ¿No es hermoso? Ahora, dime, Miguel, ¿qué harás?
¿Te aferrarás a la esperanza o aceptarás la verdad? Te lo diré. Lucharé, y aunque el costo sea mi vida, no permitiré que te la lleves. Miguel sintió que la luz del libro ardía más intensamente. Con un grito de desafío, levantó sus manos, preparándose para liberar la luz de su amor. Pero el eco de la sombra se alzó, amenazador. En ese instante, la figura reveló lo que él no había querido ver. El verdadero sacrificio a veces no es el que esperas. Las sombras comenzaron a replegarse, pero Miguel sintió que en su interior algo se rompía. El precio de su lucha se hacía tangible. Estaba en un precipicio, y la sombra sonreía, esperando ese momento final. El suelo temblaba bajo sus pies, y una elección aterradora se cernía sobre él: ¿daría su vida por Bella, o habría algo más que perder? Lo último que escuchó fue la risa burlesca de la figura mientras las sombras se cerraban sobre él, y un grito desgarrador escapó de sus labios. La oscuridad había capturado su esencia, y el dilema lo devoraba. Todo se desvanecía, hasta que un destello de esperanza atravesó la tormenta. Un eco distante, una voz familiar. Miguel. No te rindas. Pero la sombra se acercaba, exigiendo la verdad que él aún no estaba listo para afrontar. ¿Sería capaz de descubrir esa verdad antes de que el reloj de su vida agotara su último segundo? Miguel sintió que el frío lo abrazaba mientras la oscuridad se espesaba a su alrededor. Justo en ese momento, una voz familiar resonó en su mente: no te rindas, Miguel. Era Bella. Su imagen lo inundó de fuerza. La sombra, la figura encapuchada, se abalanzó sobre él, pero ya no sentía miedo. La desesperación había cambiado a determinación. Con voz firme, Miguel exclamó: nunca dejaré que te lleven. Sintió en su pecho el ardor del amor por Bella, un fuego que lo llenó de coraje. En sus manos, el libro brilló más intensamente. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a retroceder, como si temieran su luz. «Detente», gritó la figura. Pero Miguel había tomado una decisión. Inhaló profundamente y centró toda su energía en el poder del libro. Las palabras antiguas salieron de sus labios con fuerza y claridad. Con este sacrificio, declaro mi amor más fuerte que tu oscuridad. Déjanos en paz. La habitación vibró con su declaración, el eco resonando como un juramento inquebrantable. Las sombras se arremolinaron, incapaces de soportar la fuerza de su luz. La figura se retorció, incapaz de contener su risa nerviosa, que se transformaba en gritos de furia. ¿Crees que el amor puede vencerme? Pero pagarás el precio. El sacrificio debe ser real. Miguel comprendió entonces que no era solo su vida lo que estaba en juego, sino la vida de todos los que había perdido. Recordó a Roberto, y a los demás. Ellos habían caído en la oscuridad, sí, pero él no podía dejar que el ciclo se repitiera. Tomó una decisión. Si el sacrificio debe hacerse, se dijo a sí mismo, mirando fijamente a la penumbra. Entonces lo haré por ellos. Por todos. Con cada palabra, el resplandor del libro brotó de su corazón, y el sacudón que provocó hizo temblar las paredes del templo. Suéltame a ellos. Que la luz del amor traiga la redención, gritaron sus labios mientras el libro se iluminaba, lanzando un destello tan fuerte que las sombras comenzaron a desmoronarse. Las figuras atrapadas, los gritos de los desaparecidos, sirvieron como su aliento. Miguel sintió que las cadenas de la oscuridad se rompían. En medio del caos, una luz intensa se apoderó del templo, pulsando con cada latido de su corazón. La figura encapuchada se desvanecía, arrastrada por la energía que emanaba del amor puro de Miguel. No. Esto no puede ser. Gritó la sombra, pero Miguel conocía su verdad: el amor era un poder que no se podía controlar. Finalmente, un silencio envolvió el templo. La luz se desvaneció lentamente, dejando las paredes del antiguo recinto grises pero limpias. Miguel cayó de rodillas, exhausto, sintiendo que el peso de su sacrificio le había dejado sin aliento. Al mirar alrededor, encontró a los desaparecidos, regresando a la vida, su esencia restaurada. Sus miradas revelaban la libertad que habían anhelado, y allí estaba ella. Bella. Su luz desbordante iluminó la estancia mientras corría hacia él. Se abrazaron con fuerza, las lágrimas cayendo de sus ojos. Lo lograste, Miguel. Te encontré. Regresaste por mí, sollozó mientras él la sostenía, sintiendo el latir de sus corazones como un faro renacido en la oscuridad. Los que habían caído también se unieron, sus rostros mostrando gratitud. Gracias, héroe, murmuró Roberto, y con eso, Miguel sintió que su sacrificio había valido la pena.
Había confrontado su mayor miedo y había encontrado la respuesta. Al salir del templo, la luna llena brillaba intensamente en el cielo. La noche ya no era ominosa, sino un manto de esperanza. Miguel se giró hacia su vecindario, ahora libre de las sombras. Había cruzado el límite por amor, por sus seres queridos, y sabía que juntos, podrían enfrentar cualquier oscuridad que pudiera asomarse en el horizonte. Siempre estaré aquí para protegerte, susurró a Bella mientras se alejaban, mano a mano, hacia un futuro que se sentía brillante, lleno de posibilidades. Ahora, antes de cerrar esta historia, quiero pedirte un favor muy importante. Necesitas suscribirte ahora mismo para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer esta conclusión. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad.